En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Amados hermanos, amigos, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 11, donde Jesús expulsaba a los demonios, predicaba el Evangelio y el Señor revela algunas cosas sumamente interesantes respecto a la conducta de los demonios y a la manifestación del poder de Dios, de la manifestación del poder del reino de Dios, cómo Jesús expulsaba con su autoridad los demonios y los demonios tenían que obedecerle. Luego estamos ya entrando al versículo 27 del capítulo 11, donde se habla de los que son verdaderamente bienaventurados. Mientras Jesús hablaba o enseñaba respecto a cómo expulsar los demonios y cómo se manifestaba el reino de Dios y los demonios obedecían, y cómo Cristo venció el poder del maligno y ahora ha enviado a su iglesia a predicar el Evangelio y a expulsar demonios y sanar a los enfermos. Entonces, cuando el Señor está hablando de todas estas cosas, en el versículo 27 y 28, una voz surgió en la multitud y el texto dice así: mientras Jesús decía todas estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí hay un elogio para la madre de Jesús. Ciertamente muchas madres reciben elogios a causa de sus hijos. Los hijos alcanzan metas grandes, dignas y honorables en la sociedad humana. Y otras madres que no han logrado esto, envidian o hablan o dicen: bienaventurada la madre de este hombre o de esta mujer, porque ciertamente han tenido hijos dignos y honorables que han alcanzado buena fama. Pues cuando Jesús hablaba, amados hermanos y hermanas y amigos, cuando Jesús predicaba y enseñaba, la gente quedaba maravillada de las palabras de gracia que surgían de su boca. La gente decía: nunca hemos oído a nadie hablar de la manera como este hombre habla. Aún los enemigos de Cristo tenían que reconocer que las palabras de Cristo eran palabras maravillosas. Los apóstoles, o sea, los discípulos de Jesús, decían: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que aquellas palabras que evidenciaban sabiduría y revelaban misterios espirituales, esas palabras que surgían de la boca de Jesús, maravillaban a todo mundo. Y una mujer allí
ya no pudo resistir y levantó su voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y bienaventurado los senos que mamaste. En otras palabras, bienaventurada sea tu madre que te dio a luz. Bienaventurada sea tu madre que te crió. Pero Jesús dijo allí algo sumamente importante, que tenemos que poner atención a esas palabras que usted, hermano, hermana y amigo, está escuchando, porque usted escucha la palabra de Dios a través de los programas que se difunden por la radio, por la televisión y otros medios de comunicación. Entonces el Señor está diciendo aquí en el verso 28, los que son verdaderamente bienaventurados, porque ciertamente María fue una mujer bienaventurada. Es que Dios la escogió para ser la madre de su hijo. En el vientre de ella, su hijo tomó forma humana. Pero también hay una manera de ser bienaventurado. Tan bienaventurado como María. Sin exagerar, digo estas cosas. Verso 28. Y él le dijo a esa mujer que levantó su voz en medio de la multitud: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ve usted qué promesa y qué bendición pronuncia el Señor a favor de usted que está escuchando la palabra de Dios y la guarda? ¿Ve usted eso? ¿Ve qué maravilloso es esto? Que usted, amigo y amiga, que escucha, que se interesa en escuchar el Evangelio, la palabra del Señor, y usted con temor reverente la guarda en su corazón, usted es una persona bienaventurada, es una persona dichosa. Y quien dice estas palabras, quien dice que usted, amiga y amigo, es bienaventurado, es el Señor Jesús. Si usted escucha la palabra del Señor y la guarda. No todos en el mundo asumen esa actitud, ese interés, ese respeto por la palabra del Señor. Pero todo aquel que la escucha, que entiende y comprende que es Dios quien habla y enseña y guarda esa palabra en su corazón, asume esa persona que es la verdad de Dios y la atesora en su corazón, en su mente, en sus recuerdos, en su alma. Esa persona es sumamente bienaventurada. El Evangelio se predica por todo el mundo. Muchos la guardan, esta palabra, en sus corazones y son bienaventurados. Otros la rechazan, no ponen atención y entonces se pierden la bendición y no son bienaventurados. Más bien esa palabra que oyeron y que rechazaron, en el día postrero les va a juzgar. Verso 29. Y apiñándose las multitudes, es decir, que entre más enseñaba, más gente escuchaba la palabra del Señor y más la guardaban en sus corazones, siendo bienaventurados. Dice el texto en verso 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda una señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás
fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Esa sabiduría de Salomón era la palabra de Dios que Dios le había enseñado a Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí alguien que es más que Jonás en este lugar. Como el Señor está hablando de oír la palabra, de guardarla en el corazón y de ser bienaventurados, muchos vieron señales, pero eran incrédulos. Demandaban más y más señales. Jesús vino al mundo y predicó el evangelio. Sanaba a todos los enfermos de diferentes enfermedades. Liberaba a aquellas personas que estaban poseídos de demonios. Los cojos eran sanados porque Cristo hacía milagros creativos. Los mancos también eran sanados y los ciegos se les daba la vista. Eventualmente el Señor resucitó muertos. Todas estas eran señales de que el reino de Dios se había acercado y que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, el Salvador del mundo. Pero en ellos había incredulidad y siempre estaban demandando más y más y más señales. Y los que demandaban más señales, habiendo tenido las señales de sus milagros y de la manifestación del ministerio de Jesús, estaban diciendo que estaban manifestando su incredulidad. Entonces el Señor en ese contexto dice, esta generación es mala, es perversa. Esta generación está demandando señal, pero no se le dará otra señal sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Así que esa fue la señal. La señal era que ciertamente así como estuvo 3 días y 3 noches Jonás en el vientre del gran pez, Cristo estuvo también 3 días, 3 noches en el sepulcro y al tercer día resucitó. La reina del sur, la reina de Saba, se levantará en juicio con estos hombres de esta generación y los condenará porque ella mostró interés desde los fines de la tierra. Vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Vino a ver la gloria del reino de Salomón. Se le había dicho a ella que había un rey sumamente sabio, que era el rey más sabio sobre la faz de la tierra. Había oído maravillas de cómo este hombre solucionaba enigmas, hablaba con tanta sabiduría y tenía una comprensión vasta de lo que es la vida humana sobre la faz de la tierra. Movida ciertamente de una sana curiosidad para conocer la sabiduría de este rey, ella emprendió viaje, Cristo dice, de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y ella escuchó, aceptó, se fue maravillada, tuvo testimonio de la sabiduría de Salomón.
pues esta mujer, esta reina, va a juzgar a los hombres de esta generación porque alguien infinitamente más sabio que Salomón había llegado, que es Jesucristo, y de sus labios había brotado palabra de gracia, de sabiduría, de ciencia, de inteligencia, y habían rechazado esa sabiduría. Y por eso el Señor dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación, y también la reina se levantará en juicio contra esta generación, porque tanto los ninivitas escucharon la voz de Jonás, el mensaje de Jonás, y lo creyeron, como también la reina de Sabá escuchó con atención la sabiduría del Salomón y la atesoró en su corazón. Pero en el ministerio de Jesús, ciudades enteras vieron la maravilla de la gloria del reino de Dios y lo rechazaron. Escucharon una y otra vez la sabiduría de Cristo y no la aceptaron. Vieron las señales de milagros, prodigios y sanidades y resurrecciones y no creyeron. Pues aquellos que precedieron a estos incrédulos, aquellos de la antigüedad como los ninivitas y como la reina de Sabá, se levantarán en el día del juicio y juzgarán a esta generación mala y perversa, dice el Señor. No se arrepintieron cuando Jonás predicó, porque Cristo predicó y no se arrepintieron. Entonces, aquellos que sí se arrepintieron en la generación de Jonás van a ser testigos que testificarán en contra de esta generación cuando Cristo vino al mundo y predicó e hizo milagros y la gente rechazó el mensaje. Esto lo podemos aplicar, amigos y amigas y hermanos, al tiempo nuestro. Nosotros somos testigos de la sabiduría de Salomón leyendo la palabra. Somos testigos de la fe de los ninivitas leyendo y estudiando a Jonás. Y somos testigos de la sabiduría de Cristo leyendo todo el Nuevo Testamento. Debemos de creer, atesorar la sabiduría de Dios en nuestros corazones para que se cumpla la promesa del Señor. Antes bien, más bienaventurados son aquellos que escuchan, que oyen la palabra de Dios y la guardan en sus corazones. Amados, guardemos la palabra, creamos, porque miles, millones han rechazado esta verdad de Dios y esta sabiduría a causa de la incredulidad. La amonestación de Cristo es ser creyente y no incrédulo. La generación a la cual Cristo les predicó serán juzgados. Y los ninivitas, Jonás mismo y la reina de Sabá va a testificar contra esta generación que rechazó a Cristo. Y va a testificar contra nuestra generación que escuchamos a Cristo. Nunca en la historia de la humanidad se había predicado tanto de Cristo y de la palabra de Dios como hoy. Por lo tanto, aquellos que escucharon y creyeron se levantarán contra esta generación nuestra y testificarán, y ellos serán juzgados por no haber creído. Amado hermano, lo espero mañana para que continuemos estudiando el libro de Lucas. Escuchemos, estudiemos, leamos, creamos.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es verdadera. Es imposible que Dios mienta. Esta es la verdad de Dios. Lo espero mañana entonces. Mientras tanto, amemos al Señor y creamos en su palabra. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.